Que le damos un fuerte aplauso al Señor, amén. Hoy estamos de fiesta y estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros durante todo este tiempo. Sabes, yo creo que Dios nos ha puesto aquí a causa de los que no están aquí con nosotros. La iglesia creo que es la única institución que sirve para el beneficio de aquellos que no son parte de la institución. Cuando tú perteneces tal vez a un club de algo, ¿verdad? A una institución de algo, tú estás para recibir los beneficios que esa institución te ofrece o ese club puede ofrecer. Pero la iglesia es la única institución que funciona y sirve para bendecir y ayudar a aquellos que no son parte de la iglesia. Por eso creo que Dios sin duda alguna nos ha puesto en este lugar, en esta colonia, para nosotros poder ser de bendición para cada persona que no está aquí con nosotros el día de hoy. Así que hoy yo creo que sin duda alguna Dios nos ha plantado en este lugar para bendecir a cada persona que no está aquí. Y hoy quiero hablar precisamente un mensaje de gratitud que pueda ayudarnos a recordar esta virtud tan maravillosa que muchas veces olvidamos. Este mensaje quiero basarlo en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Dice: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Podemos orar. Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros durante todo este tiempo. Hoy celebramos, Señor, este tercer aniversario, donde creemos que seguiremos viendo tu fidelidad, tu amor, tu gracia sobre cada uno de los que estamos en este lugar. Te doy gracias por cada persona, por cada familia, por todos aquellos, Señor, que aún incluso no te han conocido. Te damos gracias, Señor, porque sabemos lo que tú vas a hacer, no solamente en nosotros, sino también en todos aquellos que aún no te conocen. Te damos toda gloria y toda honra porque hoy podemos reconocer tu poder, tu gracia, tu verdad sobre nuestra iglesia, Señor. Y hoy estamos agradecidos contigo por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabes, hace algunos años atrás tuve la oportunidad de ser invitado a una congregación, una pequeña congregación, en un poblado llamado Palo Solo, ahí en San Fernando, Tamaulipas. Ahora, si tú buscas o googleas este lugar, Palo Solo, es un lugar muy pequeñito, ahí en San Fernando, Tamaulipas. El poblado ha de ser un poblado de unas 300 personas, son muy pocas, pero también los creyentes que hay en ese lugar son muy pocos. Y recuerdo que cuando fuimos invitados, hicimos un evento evangelístico en ese lugar. Tuvimos la oportunidad de conocer a algunos hermanos de la iglesia. Y recuerdo que mientras uno de los hermanos nos iba platicando sobre el lugar,
No era un lugar muy grande, era un lugar pequeño, así que el recorrido para conocer todo el pueblo era muy rápido. En 15 minutos recorrías todo el poblado. Y el hermano nos iba dando un tour, ¿verdad? Sobre todo el poblado, sobre el lugar que había en ese pueblo. Y recuerdo que yo le hice una pregunta y yo le preguntaba cómo había él conocido de Cristo, cómo había sido su conversión. Él me decía que anteriormente había vivido una vida muy desordenada, era un hombre borracho, mujeriego, golpeador con su esposa. Y dice, pero un día alguien me compartió del evangelio. Y cuando me compartieron por primera vez, dice, la primera impresión que yo tuve fue de rechazo. No quise escuchar mucho acerca de Dios. Pero posteriormente esta persona continuamente iba a visitarme a mi casa para compartirme del evangelio. Yo empecé a abrir un poco mi corazón para escuchar. Dice, hasta que un día el Señor me alcanzó y pude recibir por gracia el perdón, el amor que solamente Jesús puede dar. Y recuerdo que mientras él iba contándome su testimonio con esta pasión, con ese amor, íbamos caminando en el pueblo, que sus calles, regularmente todas las calles del poblado eran de piedra, tierra. Pero mientras él me contaba su experiencia con Cristo, esta experiencia salvadora, recuerdo que en medio de la calle el hermano se arrodilló, levantó sus manos y dijo, pero gracias a Dios que Él tuvo misericordia de mí, que Él me perdonó, que ahora soy salvo gracias a lo que Cristo hizo. Yo me quedé asombrado porque no sabía qué hacer, ¿verdad? El hermano hincado en medio de la tierra, ensuciándose, y yo decía, ay, ¿qué hago? Pero el hermano estaba muy agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. Y sabes, creo que precisamente la gratitud, lo que la gratitud hace es que tiene la bendición de potenciar las relaciones que podemos tener con algunas personas. Cuando alguien no tiene esta virtud de la gratitud, cuando alguien no es agradecido, regularmente las relaciones pueden empezarse a dañar, se pueden empezarse a lastimar cuando hay personas que no son agradecidas. También lo mismo sucede con nosotros y Dios. Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios por las bondades, las misericordias que Él nos da día con día, la relación que podamos tener con Él, podemos llegarla a perder. Y es interesante porque esta historia nos habla de 10 hombres que sufrían de lepra, es decir, de una terrible enfermedad. Es interesante porque dice la Biblia que Jesús iba camino a Jerusalén entre Samaria y Galilea. En ese espacio entre Samaria y Galilea era un espacio donde regularmente era muy poco poblado, no había mucha gente, ya que era un lugar de frontera donde estaban los samaritanos y los judíos. Y como tú sabrás, la historia nos dice en la palabra que judíos y samaritanos no se podían llevar. Ellos constantemente estaban en pleito, en guerras. A cada rato, si se veían o si se encontraban, se peleaban entre ellos. Entonces esa frontera entre Galilea y Samaria era muy poco poblada por esta tensión tan fuerte que había en esa región. Pero en esa región podemos encontrar que tanto samaritanos como judíos, a causa de sus enfermedades, podían convivir juntos. Esta enfermedad pudo hacer que los samaritanos y los judíos pudieran unirse y vivir en una comunidad. Ahora, es interesante porque nosotros podemos darnos cuenta que esta enfermedad que nos dice la escritura que estos hombres tenían, lepra, era una enfermedad terrible. Hoy en día esta enfermedad se le conoce como el mal de Hansen, que es una enfermedad que afecta la piel,
que produce que tus órganos a veces puedan empezarse a dañar poco a poco, tus tejidos se empiecen a dañar. Esta enfermedad lo que produce es que tu piel produzca un olor desagradable, muy fuerte y muy penetrante. Y era una enfermedad que en aquellos tiempos se consideraba como un castigo divino. En aquellos tiempos esta enfermedad se consideraba como una marca de pecado o una marca de impureza. Todas aquellas personas que sufrían lepra eran desterrados de su comunidad. Es decir, aquellas personas que padecían esta enfermedad, sus familiares, amigos, personas cercanas no podían ayudarle porque eran personas impuras que tenían que salir de esa comunidad donde vivían. Perdían todo cuando se enteraban que esa enfermedad llegaba a sus vidas. Perdían familias, perdían amigos, perdían trabajos, perdían prácticamente todo lo que tenían a causa de esta enfermedad. Eran separadas de la sociedad. Si fuera esto denigrante ya para ellos, todavía cuando una persona era detectada con lepra, mientras caminaba tenía que gritar: impuro, impuro, gritaban, para que las demás personas se pudieran dar cuenta que esa persona estaba contaminada con lepra y nadie podía acercarse a ese tipo de gente. Eran personas rechazadas por la sociedad. Incluso si tú puedes leer la palabra de Dios, Levíticos 13 y 14 nos habla acerca de cómo debían de ser tratado este tipo de personas con este tipo de enfermedades. En el Antiguo Testamento ya había un margen, una ley, un régimen que mostraba cómo se debía de tratar a personas que sufrían esta enfermedad. Y yo no sé tú, pero se me hace interesante porque estas personas, dice la escritura, ¿verdad?, que sufrían esta enfermedad, lepra. Pero cuando tú y yo leemos los evangelios, nos encontramos que cuando Jesús sanaba a una persona de alguna enfermedad, sí utiliza la palabra "y Jesús sanó". Jesús sanó. Por ejemplo, si había un hombre que era ciego de nacimiento, la escritura en los evangelios nos dice que Jesús sanó a aquel que estaba ciego. Si encontramos en los evangelios que una persona estaba paralítica, por ejemplo, dice la escritura que Jesús lo levantó de esa silla o quitó ese mal, ¿verdad?, esa enfermedad, sanándola. Pero en los evangelios, cuando encontramos que había una persona que era leprosa, en los evangelios nunca encontramos que la Biblia nos narre que Jesús los sanó, sino la escritura nos dice que Jesús los limpió. Jesús los limpió. Porque esta enfermedad era algo que contaminaba no solamente algo físico, sino algo espiritual dentro de ellos. Sus corazones se rompían a causa de dejar a sus familias. Algo interno en ellos se desbarataba, y por eso la escritura nos narra que Jesús limpiaba. A cada persona que era leprosa, Jesús la limpiaba. Ahora, el versículo número 12 nos dice que se pararon de lejos. Se pararon de lejos. Estos hombres estaban parados de lejos porque, como les decía, en el libro de Levíticos mencionaba ciertas reglas que estos hombres tenían que obedecer y acatar. Y una de esas reglas era que no podían estar cerca de personas sanas. Por esto estos hombres estaban de lejos mirando a Jesús, gritando por misericordia, pero estaban lejos a causa de su enfermedad. Sabes, nosotros a veces podemos estar lejos de Dios, pero la misericordia de Dios siempre nos alcanza. Tal vez nuestra enfermedad no es la lepra, pero estábamos enfermos tal vez de pecado. Y el pecado es algo que nos separaba de Dios, que nos alejaba de Él, de tener una relación correcta con Dios. Hay cosas que a veces no le encontramos sentido cuando
miramos a Dios de lejos. Me encantaban los testimonios, ¿no? Porque decía Amado, cuando yo llegué, la música, el ruido me molestaba. Decía, ¿por qué no le bajan? Pero cuando empezó a experimentar la adoración y el poder que tiene adorar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón, él decía, ¿por qué no le suben? Porque cuando estamos lejos de Dios, nuestra perspectiva de Dios no es la correcta. Cuando estamos lejos de Dios, no le encontramos sentido a las cosas que hacemos para el Señor. No tiene sentido. No. Ahí nada más vas a que te saquen el dinero, ¿no? Cuando recogemos las ofrendas. Porque la gente no le encuentra sentido a lo que hacemos para el Señor. No hay sentido de por qué se... Mira, yo recuerdo que cuando estaba joven y tú querías servir en algún ministerio, tú tenías que invertir para servir en ese ministerio. Si tú querías si yo llegaba con el pastor y le decía, oye pastor, pues quiero aprender a ser parte de la alabanza y quiero tocar teclado. Los pastores en aquel tiempo te decían, está bien, pues compra tu teclado y adelante, bienvenido. Tú tenías que invertir en tu instrumento, tenías que invertir en aquello en lo que tú querías servir. Pero ahora pareciera que si no nos ofrecen algo, pues muy poco servimos, ¿no? ¿Qué beneficio va a haber? ¿Qué beneficio me puede dar la iglesia? Pero cuando servimos o buscamos a Dios de una manera lejana, el sentido de dar a Dios no lo encontramos, porque lo estamos haciendo de lejos. Estos hombres se pararon de lejos a causa de su pecado. No sabían si Jesús podía hacer o no el milagro, pero ellos decían, hemos escuchado por ahí rumores y creemos que Él puede hacer algo, pues vamos a ver para ver qué es lo que sucede. Pero la misericordia de Dios los alcanza. En el versículo número 13 ellos gritan y dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten misericordia. Ahora es increíble porque la misericordia de Dios es dirigida a todos aquellos que están en la miseria. Es dirigida a todos aquellos que sufren, que lloran, que están desconsolados, que están deprimidos, que están angustiados. Para todos aquellos que estamos quebrados en algún área de nuestra vida, la misericordia de Dios siempre está para con nosotros. No solamente se trata que Dios va a bendecir o va a ayudar solamente a aquel que le cae bien, sino que la misericordia de Dios está para todo aquel que la pide a su Señor. Estos hombres pidieron y clamaron misericordia, dijeron, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, es interesante porque la palabra griega que se utiliza en esta expresión maestro no es la expresión que vemos en otros pasajes cuando se trata de alguien que enseña, como el rabí, sino que esta expresión de maestro denotaba que reconocían a Jesús como dueño, como Señor, como amo de sus vidas. Ellos reconocieron el señorío de Cristo al decir, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y sabes, yo creo que aún en medio de nuestra peor enfermedad, nuestra peor condición, el Señor tiene misericordia de nosotros. Hay veces que tal vez tú y yo podemos sentir que nuestro pecado nos aleja de Dios. Y aunque es verdad, muchas veces el pecado nos aleja de Dios, su gracia es más fuerte una y otra vez, mostrándonos esta misericordia a nosotros, diciéndonos en las Escrituras que su misericordia son nuevas cada mañana. Todos los días podemos alcanzar esta misericordia de parte de Dios. Ahora, esta increíble misericordia de Dios en Jesús lo vemos en el versículo 14, donde dice, cuando los vio, les dijo,
id y mostraos a los sacerdotes. Vayan y muéstrense a los sacerdotes. Cuando leí esta parte del pasaje, para mí era interesante porque Jesús no hace lo que regularmente había hecho con otras personas que estaban enfermas o con otras personas que estaban en esta condición como ellos. Por ejemplo, en Lucas 5 encontramos que un hombre también leproso, Jesús llega y lo toca para ser sanado. Pero en este pasaje Jesús no utiliza ese método, sino que les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Pareciera como si Jesús no hubiera hecho algo en sus vidas, ¿cierto? A ver, nosotros estamos pidiendo misericordia y lo que tú me estás diciendo es que yo vaya a los sacerdotes, pero ¿en qué momento me vas a sanar? Yo vine a eso. Yo vine para que me sanaras, pero me dices que vaya al sacerdote. Ahora, ¿por qué al sacerdote? Bueno, como les decía en Levítico 13 y 14, menciona que cuando una persona era enferma de lepra, si esta persona empezaba a recuperarse y a sanarse, ellos tenían que ir y presentarse al sacerdote, porque el sacerdote era quien les daba como este certificado para decirles: sabes que tú estás sano, verdaderamente has sido sanado. Es como, no sé si recuerdas, pero en el tiempo de pandemia, cuando estaba la pandemia en su apogeo, si tú querías salir a algún lugar o querías salir de viaje, tenías que llevar un certificado que constara que tú no estabas contagiado de COVID, ¿cierto? Aquí está mi certificado, y ese certificado te ayudaba a que pudieran venderte tu boleto para poder viajar. Si no, tú no podías viajar. Bueno, para estos hombres, el ir con el sacerdote denotaba lo mismo. Era ese certificado para decir: ok, ustedes pueden volver a la comunidad, pueden volver con sus familias, pueden volver a pedir empleo a ese lugar donde trabajaban. Les daba este certificado. Pero es interesante porque cuando Jesús les dice esto, Jesús no oró por ellos. No les dijo: a ver, pues vengan, voy a hacer una oración por ustedes para que sean sanos. No les puso tal vez lodo en la piel como lo hizo con aquel ciego. ¿Recuerdas que Jesús hace el lodo, lo pone en aquella persona ciega y le dice: ve y lávate en el estanque? Jesús no hace nada más que decirles: vayan y preséntense al sacerdote. Solamente eso. Eso implicaba un reto. Pero Jesús quería enseñar que Él es soberano, que las cosas Él las va a hacer muchas veces no como nosotros esperamos o queremos, sino que Él va a obrar de la manera que Él cree que mejor conviene para cada uno de nosotros. A veces queremos que Dios sobre nuestra necesidad de la forma en como nosotros queremos, pero Dios siempre dice: yo lo voy a hacer a mi forma. Él es soberano para hacerlo. Ellos escuchan esta instrucción de Jesús: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Yo creo que Dios pide de nosotros que confiemos en sus palabras antes de que Él nos dé lo que nosotros le pedimos. Lo vuelvo a repetir: Dios pide de nosotros que confiemos en sus palabras antes de que Él nos dé lo que nosotros pedimos. Estos hombres le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros. Querían recibir la sanidad, pero Jesús les dice: bueno, vayan y muéstrense al sacerdote. En ese momento Jesús no hizo el milagro, pero eso movió la fe de estos hombres para decir: bueno, yo creo que Dios va a hacer algo, vayamos. Y dice la escritura que ellos obedecieron y caminaron en aquella palabra que Jesús les había dicho. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tal vez pedimos que Dios haga algo,
Pero hasta que Dios haga eso que estoy pidiendo, estoy dispuesto a entregarle o a obedecer aquello que Él me pide. ¿Has hecho oraciones como, mira, Señor, dame trabajo y te prometo que ahora sí, este domingo voy a ofrendar? Porque ahorita pues no. Pero ¿qué tal si el Señor te dijera, primero dame y después ve por tu trabajo? Ay, no. No, el diablo está fuerte, ¿verdad? Y uno piensa que es el diablo hablando. ¿Qué pasa cuando el Señor nos pide hacer primero algo antes de que Él obre un milagro en medio de nuestra necesidad? ¿Qué pasa cuando el Señor nos pide que hagamos algo para Él antes de que Él obre ese milagro que nosotros estamos tal vez orando, pidiendo que Él haga? Pero a veces las cosas con Dios funcionan así. Él nos pide primero que caminemos en fe. Y cuando vayamos caminando en fe, Dios empezará a obrar sus milagros, esas señales que nosotros necesitamos. Esa respuesta va a venir a nuestra vida. Pero antes tenemos que empezar a caminar en fe. Creerle al Señor, creerle que Él lo va a hacer. Hay veces que para nosotros tal vez es difícil caminar en fe. Pero una y otra vez podemos encontrar en las Escrituras que Él nos pide que creamos a su palabra antes de que vengan aquellas cosas que tal vez estamos pidiendo. Tal vez estás pidiendo por salvación para tus hijos y no ves de qué manera Dios va a obrar, pero el Señor te dice, cree, cree. Tal vez hay situaciones familiares que para ti son complejas, pero el Señor nos dice, cree. Pero hay veces que decimos, es que hasta que vea, puedo llegar a creer. Estos hombres no habían recibido la sanidad, sin embargo caminaron en fe, creyendo lo que Jesús podía hacer. Así que en el versículo 14 dice, y acontecía que mientras iban, fueron limpiados. El camino entre Samaria y Galilea, ese camino hacia Jerusalén, era un camino largo, era un camino de aproximadamente 2 días de camino a pie. Ellos sabían que en la condición que estaban de enfermedad de lepra, por ninguna razón o por ningún motivo podían presentarse en Jerusalén para que alguien testificara que habían sido sanos. Ellos sabían que si llegaban con esa enfermedad en medio de toda esa población, la población podía incluso llegar a matarlos, a apedrearlos, porque estaban desobedeciendo una ley. Sin embargo, es increíble poder ver cómo estos hombres, en fe y obediencia, precedieron al milagro. Ellos caminaron con fe, con obediencia, no sé cuántos metros, cuánto tiempo caminaron, pero dice la Escritura que mientras ellos iban caminando, empezaron a recibir la sanidad en su cuerpo que ellos necesitaban. ¿En qué momento ocurrió? No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Lo que sí dice es que ellos mientras caminaban fueron limpiados. El Señor los limpió, hizo el milagro en ellos. No necesitamos esperar hasta que Dios haga algo para poder rendirle algo a Él. Él ya ha hecho mucho por cada uno de nosotros. El Señor constantemente nos llena de bendiciones. La semana pasada yo les hablé acerca de la bendición, cómo Dios cada día nos bendice a cada uno de nosotros. Ahora, yo creo que la gratitud no basta con sentirla, sino es necesario expresarla. No basta con decir, estoy agradecido. Necesitamos expresar este agradecimiento. El versículo número 15 nos dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió, volvió. Ahora me llama la atención esta palabra volvió. ¿Sabes por qué? Porque encontramos en la escritura que 10 de 10 personas buscan a Jesús en la enfermedad, como estos hombres. Eran 10 leprosos y buscaron a Jesús en la enfermedad. Pero solamente 1 de 10 busca a Jesús en su sanidad. 10 de 10 buscan a Jesús en su necesidad. Pero solo 1 de 10 vuelve a Jesús en la prosperidad. Es muy fácil buscar de Jesús, buscar de Dios cuando las cosas están mal. Claro, si todo está mal en mi vida y me están diciendo que Dios puede ayudarme, pues bueno, lo busco como una opción para mejorar mi vida. Pero ¿qué pasa cuando el Señor nos ayuda en medio de nuestra necesidad y todas las cosas se acomodan y todas las cosas están bien? Muchos vuelven atrás. Muchos vuelven a su vida normal. Ya el Señor trajo alivio, pues entonces ya no necesito ir a la iglesia. Tal vez ya no necesito servirle. Tal vez ya no necesito entregarme o rendirme. Porque podemos encontrar que solamente 1 volvió. De las 10 personas solamente 1 volvió. ¿Sabes? Cuando Dios más se acuerda de nosotros, es cuando más propensos estamos a olvidarnos de Él. A veces, lamentablemente, cuando Dios más se acuerda de nosotros, es cuando más propensos estamos a olvidarnos de Dios. Y esto es triste. Esto es triste porque el anhelo y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros podamos vivir una vida de paz, de plenitud correcta. Pero pareciera que cuando las cosas en nuestras vidas se acomodan, llegamos muchas veces a olvidarnos del Señor, de dejar las cosas de Dios para después, de dejar las cosas que son importantes para luego. Cuando hay necesidad, no hay ni un día de oración que me voy a perder. Allí voy a estar fiel. Todos los días de servicio voy a estar. Pero tal vez cuando Dios responde a esa necesidad, le bajamos el ritmo a nuestra búsqueda con Dios. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de alabar, dejamos de buscar de su presencia. Pero Dios desea que nosotros volvamos a Él una y otra vez. No solamente en los momentos malos, sino también en aquellos momentos buenos de la vida que vivimos. En todo momento. Volvió para dar gracias. Dar gracias siempre implica precisamente esta acción de volver. ¿Sabes? Cuando el pueblo de Israel celebraba la Pascua una vez al año, ellos la celebraban para recordar y volver al pasado de aquello que Dios había hecho con su pueblo. Como Dios los había sacado de la opresión de Egipto y los había librado de manos de Faraón. Y para ellos celebrar la Pascua era volver a recordar lo que Dios había hecho. Para nosotros, cuando celebramos la cena del Señor, por ejemplo, la Eucaristía, cuando celebramos este sacramento, nosotros volvemos a aquel momento de sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y cada vez que celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Recordamos que en algún momento Cristo volverá por su iglesia. Volvemos, recordamos. Hoy no solamente soñamos con lo que Dios irá a hacer en los próximos años. Yo estoy muy emocionado y muy expectante por lo que sé que Dios hará en nuestra iglesia en los próximos años. Pero hoy nos paramos para volver a recordar
lo que Dios ha hecho en estos años pasados. Para mí es, como decía Suni hace unos momentos, para mí me llena como de mucha alegría y mucha emoción ver lo que Dios ha hecho en años atrás, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en cada uno de ustedes, porque volvemos a recordar lo que Dios ha hecho. La gratitud es eso, volver a recordar. La gratitud está ligada también a esta adoración. Jesús pregunta en el versículo número 17: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Pregunta Jesús. ¿No son 10 los que fueron limpiados? Ahora, esta pregunta pareciera como si Jesús dudara de su milagro. No sé si a ti te parece eso, pero a mí me parece eso. Porque Jesús les dice: ¿qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Qué no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Por qué solamente regresó uno? Tal vez él pudo preguntarse: ¿qué los demás no fueron sanados? ¿Que ahora no llegó la fe suficiente para que ellos pudieran recibir el milagro? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque pareciera que faltara algo con esa pregunta que Jesús hace. Porque él pregunta: ¿y dónde están? ¿Dónde están? Hace esta pregunta como diciendo: es que aquí hace falta algo. Yo no sé tú, pero recuerdo que cuando yo estaba más chico y de repente alguien me daba algo, yo recuerdo que a veces tomaba eso que me daban y me iba, y inmediatamente mi mamá, mi abuelita o algún adulto me decía: ¡ey, ey, ey, ey! ¡Alto! ¿A dónde vas? Y yo decía: pues ya me voy, ¿no? Con mi regalo o aquello que me habían dado. E inmediatamente me decían: ¿cómo se dice? Y me regresaba y yo decía: gracias. Porque pareciera que cuando recibimos algo sin gratitud es como que faltara algo dentro de un círculo. No sé si me explico. Cuando tú recibes algo y no das gracias por aquello que recibiste, falta siempre algo. Es por eso que desde pequeños a los niños constantemente les decimos: hey, ¿cómo se dice? Hey, ¿cómo se dice? Hey, dile, ¿cómo se dice? Gracias. Porque la gratitud es importante. Y por eso Jesús dice: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están? Porque solamente uno regresó a decir gracias. Y los demás, ¿dónde están? Ahora pensemos por un momento en las 9 personas que fueron sanadas. No vamos a enfocarnos ahora por un momento en aquellos 9 que también recibieron el milagro. Yo te pregunto: ¿cómo crees que fue su expresión al ver que ellos habían sido sanados completamente? ¿Cómo te imaginas que fue? Yo imagino que ellos estaban emocionados diciendo: wow, vamos a poder regresar con nuestras familias, vamos a poder hacer aquellas cosas que dejamos de hacer por esta enfermedad. Yo no sé tú, pero cuando recuerdo que fue la pandemia, vuelvo a esto, recuerdo que a mí me dio esta enfermedad, me dio el COVID. Y cuando me dio el COVID, para mí fue como muy difícil y me pegó mucho, me tumbó, no tenía ganas de hacer nada, todo el tiempo estaba cansado, todo el tiempo quería estar echado en cama, durmiendo, pues prácticamente como es un adolescente, ¿no? Dormir, estar viendo tele, ¿no? Así me sentía, quería estar dormido, cansado, fatigado, los olores no me daban, los sabores me sabía todo mal, era muy feo. Yo no sé a cuántos de ustedes aquí tal vez les dio esa enfermedad, pero es una enfermedad horrible, fea. Pero recuerdo que cuando estaba en medio de esta enfermedad y los olores no me daban, los sabores no los sentía, yo decía: qué feo es el no poder oler,
Qué feo es el no poder sentir el sabor porque no saboreas las cosas, no las disfrutas. Pero recuerdo que cuando me empezó a llegar nuevamente el olfato, cuando empezó a llegarme nuevamente el sabor, yo decía, ay Señor, gracias. Gracias por estos sentidos que me has dado. La forma en como yo empecé a agradecer porque podemos oler, porque podemos saborear. Yo la empecé a agradecer de manera diferente porque fui limitado en algún momento por eso. Tal vez tú, a lo mejor, si tú tienes algún problema de enfermedad, no sé si te pasa, si tú tienes problemas con tu cadera y no te puedes agachar, pero cuando eres sano de eso, no dices, ay, gracias porque puedo moverme, gracias porque puedo, o sea, la forma en cómo agradecemos a Dios es distinta. Ahora, estos hombres, quiero que te imagines conmigo un momento esto. Recibieron la sanidad. ¿Cómo crees que fue su reacción? ¡Wow! Vamos a regresar a casa, vamos a poder hacer las cosas que no hacíamos. Y yo creo que estaban agradecidos. Ahora, una cosa es estar agradecido y otra cosa muy diferente es ser agradecido. No sé si me está siguiendo. Una cosa es estar agradecido y otra cosa muy diferente es ser agradecido. Estar agradecido es un estado interno, algo interno. Yo puedo decir, pues gracias, pero el ser agradecido es un acto externo. Cuando vamos a un restaurante y recibimos un servicio, regularmente yo tengo la costumbre de siempre dar gracias a esta persona que me está atendiendo, aunque sea su trabajo. Y siempre cuando me traen algo a la mesa, cuando me sirven algo, digo, muchas gracias. Porque yo puedo decir, pues estoy agradecido porque me está sirviendo, pero es algo interno. Pero ser agradecido es algo externo que se debe decir y reflejar. No sé si me estás siguiendo. No sé si te pasa, pero a los papás, por ejemplo, papás, a lo mejor aquí me vas a entender. Cuando tú y yo le damos algo a nuestro hijo, un regalo, nosotros deseamos que nuestro hijo pueda expresar ese agradecimiento, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si tú le das un regalo a tu hijo y tu hijo no te dice nada? ¿Qué le dirías? Oye, ¿te gustó? ¿Qué onda? ¿Te gustó el regalo? Y si te dice, sí, sí me gustó. Uno dice, ¿y por qué no me lo dices? ¿No? Así como que, ¿y por qué no me dices que sí te gustó? Pues para aunque sea echarle más ganitas, ¿no? O emocionarme un poco. Porque tú y yo podemos estar agradecidos con ciertas cosas con Dios también. Pero expresar agradecimiento es muy diferente. Hay veces que tú y yo podemos venir a la iglesia y decir, sí, estamos agradecidos. Pero el estar agradecido con Dios no refleja el ser agradecido muchas veces con el Señor. Ser agradecido significa que yo vengo a la iglesia, levanto mis manos, levanto mi voz, le adoro con todo el corazón. Y estar agradecido pudiera ser, pues sí, gracias porque el Señor hizo algo en mí. Pero lo adoramos sin ganas. Hoy cantaron puras canciones viejitas, ¿cierto? ¿Cuántos dijeron, ay, amén, de esas me gustan, ¿verdad? Me recordó cuando era pastor en el Ejido, eran puras canciones de esas, ¿verdad? Pero estar agradecido también es solamente un sentimiento. Pero ser agradecido es una acción. Estar agradecido es decir, pues sí, pues gracias por lo que hicieron. Pero ser agradecido siempre me va a llevar a accionar algo, a hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Estar agradecido simplemente muchas veces puede ser un sentimiento que está dentro de nosotros, pero ser agradecido es una acción que refleja ese agradecimiento que está en nuestro corazón. Estar agradecido es algo que tengo, pero ser agradecido es dar algo, es algo que yo doy. Estar agradecido solamente es personal, es individual,
Pero ser agradecido es relacional. Yo puedo estar agradecido con las personas que tal vez se esforzaron por todo lo que hicieron hoy para celebrar nuestro aniversario. Pero ser agradecido es acercarme con cada una de estas personas, abrazarlas y decirles gracias por todo el esfuerzo que han hecho. Muchas veces nosotros podemos estar agradecidos, pero la gratitud es algo que no solamente se siente, sino que se debe de reflejar en nuestra vida diaria. Yo agradezco a mis padres lo que han hecho por mí. Estoy agradecido. Pero ser agradecido con mis padres implica que yo de vez en cuando los visite, que yo de vez en cuando les compre la despensa, que yo de vez en cuando pague algunas deudas que ellos puedan tener. Eso es ser agradecido. No sé si me está siguiendo. Estos hombres, sin duda alguna, tal vez dijeron: ay, gracias por lo que Jesús hizo. Estaban agradecidos. Sin embargo, ninguno de ellos expresó esa gratitud, fue agradecido realmente con el Señor. En el versículo número 19 me gusta, porque este hombre que sí regresó y dio gracias y adoró a Jesús, en el versículo 19 Jesús le dice: ¿sabes? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Yo creo que 9 se fueron con el milagro, pero solamente uno se fue con la salvación. 9 experimentaron un milagro, una bendición de Dios, pero solo uno pudo experimentar la salvación que Jesús realmente ofrecía a cada una de las personas. ¿Sabes, iglesia? Yo creo que sin duda alguna Dios quiere obrar milagros. Dios quiere llenarnos de bendición. Dios quiere ayudarnos en medio de nuestra necesidad. Pero su principal propósito siempre ha sido y siempre va a ser nuestra salvación, la salvación del hombre. El principal propósito del Señor siempre va a ser que tú y yo podamos con gratitud aceptar este regalo maravilloso que el Señor nos ha dado, que es su salvación. Su salvación. Esos hombres se fueron contentos porque recibieron su milagro. ¿Sabes? Yo he visto que hay muchas familias que han recibido milagros de parte de Dios. Yo he visto cómo hay muchas personas dentro de la iglesia que han recibido una respuesta en medio de su necesidad a las peticiones que hacen delante de Dios. Pero la pregunta sería: si hoy tal vez Dios respondiera esa necesidad o esa petición que tú tienes, hoy, ¿cuál sería tu actitud? Hoy, ¿cómo agradeceríamos al Señor? ¿Estaríamos simplemente agradecidos por lo que Dios hizo? ¿O realmente responderíamos con una acción y seríamos agradecidos por lo que Él hizo? Porque tal vez hay muchos que podemos vivir agradecidos con el Señor sin accionar ese agradecimiento. Hay muchos que podemos venir a la iglesia para ver qué recibimos y sí, pues qué padre, somos parte de esto. Pero tal vez hay personas que no han expresado su gratitud delante de Dios. Yo les decía, este año queremos que este año podamos hacer espacio para alguien más. Este año yo creo que tú puedes accionar estos dones, talentos,
Esos ministerios que tal vez Dios ha entregado y te ha dado, para que puedas por agradecimiento darlos y ofrecerlos al Señor, para que otros puedan conocer de Dios. Porque saben, no se trata de que vengamos a la iglesia y digamos, ay, gracias por lo que Dios hizo, sino se trata de accionar ese agradecimiento de alguna forma que yo pueda demostrarle mi gratitud a Dios. Yo recuerdo que desde pequeño, cuando el Señor me transformó, cuando le recibí a Él como mi Señor y Salvador, yo recuerdo que desde pequeño yo buscaba la forma de poder servir a Dios, de servirle a Él. Desde pequeño yo no fui bueno para la música, era malo para la música, pero yo decía, quiero servir a Dios, pero ¿qué puedo hacer? No soy bueno para tocar, no soy bueno para cantar, pero ¿cómo puedo servir al Señor? Y recuerdo que una vez el pastor dijo, necesitamos familias que nos ayuden a hacer el aseo del templo. ¿Quién se apunta? Y recuerdo que yo estaba muy pequeño y desde pequeño yo dije, yo me apunto. Y desde pequeño recuerdo que ya estaba lavando baños, haciendo el aseo. Y sabes, eso llenaba mucho mi corazón, porque yo nunca puedo o voy a poder pagar lo que Jesús ha hecho por mí, pero siempre quiero demostrar la gratitud de alguna forma, aunque sea pequeña, agradeciendo lo que Él ha hecho en mi vida. Hoy tal vez para ti puede ser simple el barrer, el servir en algún área, tal vez no de mucha gloria, pero créeme, cada cosa que hacemos para el servicio del Señor es una muestra de gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy cada persona que trajo un bocadillo para compartir está demostrando y dando gracias a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Hoy cada persona que cooperó con lo más pequeño, con lo más mínimo, hoy está diciéndole gracias Dios por lo que tú has hecho en mi vida. Hoy tenemos la oportunidad de poder expresar nuestra gratitud a Dios por lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros, y ahora por lo que seguirá haciendo. Porque sabes, Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. Estos hombres, mientras caminaban, recibieron su milagro. Hoy yo creo que todavía como iglesia necesitamos seguir caminando en fe. Hay cosas, proyectos que todavía vamos a hacer. Creemos que esta colonia va a ser bendecida a causa de que la iglesia está en este lugar, a causa de que tú y yo estamos en este lugar. Sabemos que todavía hay muchas personas que necesitan saber y conocer del amor de Jesús. Y gracias a Dios que hoy tú y yo tenemos la oportunidad de estar aquí. Sabes, hoy si tal vez tú no has rendido tu corazón a Jesús, si tal vez hoy tú vienes por primera vez y dices, bueno, es que yo ni siquiera había escuchado de esto. Hoy necesitas saber que hubo un hombre que te amó tanto que no le importó dar su vida por ti, por mí. Hoy necesitas saber que hubo un hombre que sufrió, que no le importó ser vituperado, que no le importó ser menospreciado, a causa de que hoy tú y yo pudiéramos conocer el verdadero amor. Hoy hay un nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18 dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Hoy yo creo que esta es la voluntad de Dios, que vivamos una vida agradecida por lo que Él ha hecho por nosotros. Esta es la voluntad de Dios.
que podamos dar gracias en toda situación. Sabes, la iglesia de Tesalonicenses, cuando esta carta se escribe, estaba viviendo uno de sus peores momentos, porque era una iglesia que estaba sufriendo persecución a causa de su fe. En esos momentos la iglesia estaba siendo perseguida y estaba siendo alejada, despreciada de su comunidad a causa del evangelio. Muchos estaban siendo encarcelados injustamente. Algunos otros los estaban matando incluso injustamente. Es por eso que esta carta a los tesalonicenses, Pablo les recuerda y les dice: hey, no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Hay una esperanza mayor en Cristo Jesús. Pero Él les recuerda y les dice: hey, pero también den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad en Cristo Jesús. Hoy yo no sé cuál sea tu situación. Hoy yo no sé con qué problemas, con qué cargas vengas hoy a la iglesia. Hoy yo no sé qué es lo que te quita la paz. Yo no sé qué es lo que está provocando en ti esa ansiedad. Yo no sé lo que está provocando en ti esa tristeza. Pero sé que si hoy te tomas un tiempo para agradecerle a Dios su bondad, su fidelidad, su cuidado, a pesar de la situación que tú puedas estar viviendo, hoy verás la mano de Dios obrando sobre tu vida. ¿Por qué no te pones de pie conmigo unos momentos? Cierra tus ojos ahí en un momento. Hoy, Señor, te damos gracias.